¿Qué tal producción de video? Por favor, perfecto, perfecto. Tenemos todo listo. Ahora sí, vamos a empezar con una breve meditación de la palabra que va a ser como un refrigerio para nuestro corazón. Y después de este refrigerio vamos a pasar ya al almuerzo, ¿no? Esta es la entrada, este es el pan espiritual, el alimento que nuestro corazón necesita. Y vamos a sacar todo el alimento de esta mañana de la palabra de Dios. El único lugar donde encontramos refugio. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a pedir que todos por favor estemos muy atentos. ¿Sí? A ver, creo que ahí... Sí, estoy perfecto. Muy bien, vamos entonces a empezar. Empecemos con una breve oración, ¿sí? Ya que estamos grabando, vamos a hacer una breve oración. Muy bien. Amoroso Señor, guíanos en esta mañana al estudio de tu palabra, ayúdanos a concentrarnos en este momento y que todas las lecciones que saquemos podamos asimilarlas y así, Señor, podamos dar frutos de esperanza, de gozo, de ternura, de paciencia, Señor, con la finalidad de que mostremos cuál es tu carácter al mundo entero. Gracias, Señor Jesús, oramos en tu nombre y en tu autoridad. Amén. Muy bien. ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? Cuando yo menciono palabra de Dios, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es? Bueno, vamos a meditar un ratito ahí. Cuando yo digo palabra de Dios, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Serán letras? ¿Serán historias de personas que han vivido en el mundo? ¿Será poesía? ¿Serán cuentos fantasiosos? ¿Palabra de Dios será un conjunto de sonidos? ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor. Juan fue de los discípulos aquel que más pasó tiempo cerca de Jesús, conociendo a Jesús, viendo quién era Jesús y cuál era su carácter. Es por eso que Juan, al iniciar el evangelio que nosotros conocemos según San Juan, él trata de plasmar aquel principio de vida que él conocía en la persona de Cristo. Es por eso que Juan inicia el evangelio con las siguientes palabras. En el principio, el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Qué cosa interesante, porque un evangelio significa buena noticia. Juan lo que está tratando de plasmar aquí en su evangelio es hablar acerca de Jesús. De hecho, eso hacen los 4 evangelios. Pero Juan, cuando inicia hablando de Jesús, dice, en el principio era el Verbo. Ahora, resulta que verbo es una mala traducción. Es decir, en nuestra Biblia no debería decir verbo. Y ustedes dirán, pero Rodri, ¿cómo que es una mala traducción? Bueno, resulta que en el original griego, la palabra que aparece aquí es logos. Solamente que logos del griego traducen a la Vulgata latina, al latín, como verbum. Y traduciendo del latín al español pusieron aquí verbo. Pero la palabra no es verbo, porque ¿qué cosa es un verbo? Una acción, correr, saltar, cocinar. Pero Jesús es solamente una acción. Bueno, les voy a contar un dato curioso. Resulta que en la filosofía griega la palabra logos, traducida literalmente como palabra o como plenitud de palabra, abarcaba todo el conocimiento que existía en el universo. ¿Qué era entonces logos en la cultura griega del siglo I? Era la plenitud del conocimiento que te podía llevar a la vida plena, la vida eterna. ¿Qué cosa era logos en el pensamiento griego? Era todo el conocimiento, la perfección, la plenitud, el conjunto de las palabras que podían ser dichas y entendidas, el máximo conocimiento de la realidad, aquel conocimiento que según la filosofía griega, mientras uno más conocía, más trascendía. Juan, haciendo uso
de este pensamiento común de la época, inicia hablando de Jesús diciendo, en el principio era el Logos, la palabra, la plenitud de todo el conocimiento, el inicio de toda vida. Eso era el Logos. Jesús no es solamente el verbo de Dios, es la plenitud de Dios. Maravilloso, ¿no es cierto? Dice que en el principio era el verbo. Yo les pregunté qué era para ustedes la palabra de Dios y ahora vamos a ir descubriendo poco a poco qué es la palabra de Dios. En el principio. En griego, vamos a ir aprendiendo unas cuantas palabras en griego, facilito, ¿sí? Pero palabras importantes que si nosotros las conocemos, conoceremos la Biblia en mayor profundidad. Es por eso que todos nosotros necesitamos, por lo menos hacer el intento, con nuestro esfuerzo sencillo, de ir conociendo cuál es el original. Porque Dios no inspiró a los profetas en español. Uno puede hablar español, pero no va a entender la plenitud de lo que Dios había inspirado. Entonces, para entender lo que Dios ha plasmado en su Biblia, tenemos por lo menos que ir un poquito a los idiomas originales. En los idiomas originales descubriremos mayor plenitud porque Dios inspiró al profeta en griego. Muy bien. Entonces dice allí en el principio, del griego enargé. ¿Qué significa? Fiorella. Ahí va. Muy bien. ¿Qué significa entonces enargé en el principio? Bueno, viene de la palabra arjontes en griego, y arjontes significa el principado, el importante o el gobernador. Arjontes se traduce del griego al español como gobernador. De allí, de la misma raíz, proviene la palabra argé. Cuando Juan dice enargé, es decir, en principio, no se refiere solamente a un principio cronológico, como que al inicio de la historia existía ya el logos, el verbo, sino que Juan está hablando también de un principio de estatus, un principio no solamente de tiempo, sino también de perfección y plenitud. En otras palabras, podríamos parafrasear a Juan de la siguiente manera: en el principio de lo más importante que existía en el universo, aquel lugar, aquel espacio donde solamente la presencia misma de Dios podía estar, en ese lugar existía ya el Logos. Con esta simple frase en griego, Juan está poniendo al Logos, que ya vamos a ver qué cosa es la palabra, al mismo lugar de Dios. Porque en argé solamente puede vivir Dios. En el argé solamente la existencia de Dios, perfecta, pura, completa y eterna, puede habitar. En este punto espacio-temporal es donde Juan sitúa la existencia del Logos. En argé, en el principio de lo más importante, en el punto donde inicia la eternidad, allí se encontraba Jesús. ¿Jesús? Sí, porque en el versículo 14 dice, y el verbo, el logos en griego, se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, vivió junto con nosotros, sufrió nuestras dolencias, sufrió nuestras tristezas, padeció nuestras enfermedades. Así como una mañana te levantas con dolor de estómago, así también Jesús alguna mañana se levantó con dolor de estómago. Así como cuando alguna vez te intoxicas y te da ganas de vomitar, lo mismo le pasó a Jesús. Cuando tienes mucho calor y estás transpirando, lo mismo le pasó a Jesús. Es interesante cómo la filosofía se une con la teología para tratar de comprender un poco más la realidad del Logos. ¿Pueden imaginarse ustedes que aquel Logos que vivía en el inicio de la eternidad se humilló al punto de vivir entre nosotros? ¡Wow! Una bomba para el pensamiento griego.
Porque para los griegos, lo que era perfecto habitaba en el mundo de las ideas, en el mundo de allá. Pero ese mundo jamás podría entrar en conexión con este mundo absurdo, tonto, lleno de fallas, lleno de errores. Pero Jesús lo hizo. Jesús desafía toda lógica, porque aquel que habitaba en lo profundo y más primario del universo, vino también a habitar junto con nosotros en esta línea espacio-temporal. Increíble, increíble, fabuloso. Dice que ese verbo se hizo carne, habitó con nosotros y estaba lleno de gracia y de verdad, por supuesto, porque estaba al mismo nivel de Dios. Y vimos la gloria que tenía porque era el único del Padre, el Hijo perfecto del Padre. Ahora, ¿cómo podemos entender, bajo la premisa que acabamos de mencionar, que arjé significa el principio, lo más importante, que la palabra hijo podría definir a Jesús como en una jerarquía menor a la del Padre? Eso no puede ser, porque en el versículo 1 Juan ya estableció que el Logos, es decir, la palabra, la persona de Jesucristo, se hallaba al mismo nivel que el Padre, en el arjé. El arjé, el lugar donde solamente la perfección de la divinidad y la plenitud puede habitar. Y entonces dice que este verbo, el logos, la palabra, el conocimiento, estaba junto con Theos, Dios. Y el verbo, el logos, la palabra, era Dios mismo. Impresionante. Es decir, aquí Juan empieza a tratar un poquito acerca de la realidad de la divinidad. Dios es uno solo, pero también es Dios y su Hijo. No es entonces que Dios envía su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados, sino que Dios se envía a sí mismo en la persona de su Hijo, para que todos nosotros, si creyéramos en Él, si creyéramos en su mensaje y en su palabra, no necesitemos vivir una vida perdida, dice Juan 3:16, sino que todos pasemos a la plenitud de vivir tomados de la mano de el Logos, la palabra, el inicio de la plenitud y el conocimiento, el punto donde habita la eternidad. Ese es el Logos. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas mediante del Logos fueron creadas. Y sin el Logos, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el Logos, nada de lo que existe tendría sentido. Sin Jesús, la realidad tal como la conocemos se desmoronaría. El universo se haría pedazos. Porque aquel que sostiene el universo es el mismo que con su mano lo moldeó. Y no me refiero a una mano física, ¿no? Como la nuestra, con uñas, con dedos. No. Me refiero a un concepto todavía más profundo. Fue Jesús aquel que con su capacidad sobrenatural, que sobrepasa nuestra comprensión, moldeó todo lo que existe. Desde los sillones y el material con el cual están hechos los sillones donde nos sentamos, desde la célula y el principio en el ADN que puede hacer que los perritos se reproduzcan al punto de que tenemos perritos aquí tan hermosos. Ese creador, ese artista, fue Jesucristo. Dice, en él, en el Logos, se encontraba el Zoé, el principio de la vida. ¿Se acuerdan que yo ya hablé de Zoé un poco antes? En las predicaciones anteriores, ¿se acuerdan? Zoé. En griego habían dos palabras para decir vida. Una era bios y el otro era zoé. Bios nos habla de una vida puramente biológica, así como la vida que tienen los animalitos, el hecho de estar respirando, el corazón latiendo, moviéndose, así como una planta puede crecer y dar fruto. Eso es bios. Pero zoé va un poco más allá del concepto de bios. La palabra zoé nos habla de una plenitud de la vida. La palabra zoé nos habla de aquella vida llena de sentido. La palabra zoé
nos dice que el bios es insuficiente para el ser humano. Nosotros podemos tener bios, pero vivir una vida llenos de tristeza, de ansiedad, de aflicción. Podemos tener bios, pero estar atados por ataduras mentales, por dolor, por rencor, por vicios que no podemos soltar. Eso no es Zoé. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que el Zoé se hallaba en el Logos. Y el Logos ya vimos que se hizo carne, es la persona maravillosa de Jesucristo. En él estaba el Zoé y el Zoé era la luz de la humanidad. ¿Saben? Todos nosotros como seres humanos buscamos una luz en medio de nuestros tormentos. Todos nosotros como seres humanos buscamos algo a lo cual seguir, algo que nos pueda proveer de esperanza. ¿Qué cosa es la esperanza? Dirán ustedes. Bueno, apunten esta definición que es mía. La esperanza es el combustible que, vertido en el motor de nuestra actitud, puede hacer avanzar el móvil, el auto, el carro de nuestra vida, hasta modificar por completo nuestro panorama. ¿Qué cosa es la esperanza? El combustible del humano. La esperanza es lo que hace que nosotros podamos movernos, que querramos ir a la iglesia, que querramos ir a una reunión familiar. ¿Por qué? Porque en una reunión familiar como la que tenemos aquí, nosotros esperamos alegrarnos los unos con los otros, ¿no es así? Si nosotros hacemos una reunión, ¿por qué es? Porque creemos que en esa reunión seremos felices. ¿O acaso nosotros hacemos una reunión porque creemos que van a haber peleas en esa reunión y queremos las peleas? No, no queremos discusiones. ¿Por qué? Porque todo ser humano anhela la luz que ilumine su vida, y esa luz es lo que a nosotros nos llena de esperanza, de alegría, de vida. Eso es el Zoé. Y aquello que todos los seres humanos queremos, que es el Zoé, se halla en la luz de Jesucristo. Dice, esta luz resplandece en las tinieblas y hasta el día de hoy las tinieblas no han podido dominarla. Impresionante. La esperanza que se encuentra en la palabra, nos dice la Biblia, es una esperanza que por mucha oscuridad que pueda rodearla, no logra dominarla. La oscuridad no logra dominar la luz de Jesucristo. La tristeza, el dolor, la angustia, el desánimo, nunca han logrado vencer la luz de la esperanza que solamente Jesucristo puede ofrecer a tu vida. ¡Qué maravilloso! Decimos amén. 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 ¡Qué lindo! Muy bien. La luz se encuentra entonces en la palabra. ¿Y qué es la palabra? Bueno, ya lo hemos visto en el versículo 14. Dice, la palabra se hizo carne. La palabra es la persona de Jesucristo. ¿Qué es entonces la palabra de Dios? La pregunta que hicimos allí al inicio. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, escuchen esto con mucha claridad y recuérdenlo. La palabra de Dios es la revelación del carácter del carácter de la maravillosa persona de Jesucristo. ¿Qué es la palabra de Dios? La revelación del carácter maravilloso de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, inicia diciendo la revelación de Jesucristo. Eso en griego significa que la revelación parte de Jesucristo, porque es Jesucristo quien la revela, pero también, y se llama polivalencia, en griego, una polivalencia. No solamente que Jesús es el inicio de la revelación, quien te da la revelación, quien la poseía y te la entrega, sino también que Él es el núcleo de lo que se está revelando. Lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia es la revelación del carácter maravilloso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo les pregunté al inicio de esta breve meditación, ¿qué es para ustedes la palabra de Dios? Muchos debemos haber pensado, es la Biblia, es un conjunto de historias, es un conjunto de principios, son normas, consejos de parte de Dios que nos van a hacer bien a nuestra vida. Y sí, la respuesta es sí, es todo eso, pero es más.
La Biblia es la revelación de la persona de Jesucristo. La palabra viviente se menciona aquí. El texto siempre vigente. Aquella ley que nunca dejará de ser, como dice Isaías, las flores se marchitan, la hierba se seca, pero la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo, permanece para siempre. Cuando nosotros leemos la Biblia, entonces, no solamente estamos aprendiendo consejos, aprendiendo teología, aprendiendo historias o poesía o cultura, sino que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es teniendo un encuentro personal con la persona maravillosa de Jesucristo. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia por la mañana, estamos reforzando y fortificando una amistad con Jesús. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante no solamente leerla, sino escudriñarla, estudiarla, meditar. Porque Jesús mismo es quien nos está hablando. Y sus palabras tan profundas, tan llenas de vida, de gozo, de luz, de esperanza, transforman nuestra vida. Si Jesús viniera aquí y diera un sermón, una meditación, ¿prestaríamos suma atención? Porque serían las palabras mismas de Jesucristo. Pues eso es lo que ocurre cada vez que nosotros nos dedicamos al escrutinio, el estudio profundo y minucioso de la palabra de Dios. Vamos a ir cerrando. Versículo 18 dice: a Dios nadie lo había visto nunca jamás. ¿Cómo que a Dios nadie lo había visto jamás? Bueno, no se refiere a la espalda de Dios, por ejemplo, porque Moisés en el monte Sinaí dijo a Dios: Señor, quiero ver tu gloria, y pues pasó la gloria velada, ¿no? Como de espaldas. Pero ¿a qué se refiere Juan cuando dice que a Dios nadie le vio jamás? Significa que nadie podía conocer la plenitud de Dios. Nunca nadie había visto la plena revelación de quién era Dios. Dice, sin embargo, el Hijo único, que se encontraba en el centro del Padre, en el núcleo del Padre, ese Hijo único, dice el versículo 18, lo ha dado a conocer. Interesante. Querida familia, a lo largo del tiempo, los seres humanos hemos tratado y venimos tratando de saber quién es Dios y qué es lo que Dios quiere. ¿Es Dios un Dios sumamente serio, que no permite los chistes? ¿Es Dios acaso un Dios bromista y alegre? ¿Es Dios un ser severo que busca castigarnos por cada error que cometemos? ¿Es acaso Dios un Dios amable que nos permite hacer lo que nos da la gana? ¿Quién es Dios? ¿Un ser abusivo? ¿Un ser benigno, amable? ¿Un viejito bonachón, como creían las culturas del antiguo cercano oriente? ¿Un Dios padre que dejaba a sus hijos hacer lo que les daba la gana? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Frente a una situación difícil, cuando tú piensas, ¿qué es lo que haría Jesús? En ese momento tú te estás preguntando, ¿quién es Dios? ¿Cómo debería yo actuar en base al modelo de la perfección? La respuesta es que Jesús, el Logos, el Hijo único, que se encontraba en el centro, en el núcleo del Padre, Él lo ha dado a conocer, lo ha mostrado. Y aquí vamos a aprender la última palabra en griego de esta mañana. Él lo ha exegeomai, dice la palabra de Dios en el original. Exegeomai. ¿Qué cosa es exegeomai? Exégesis, viene de allí, de la raíz exégesis. ¿Qué cosa es un exégesis? A ver, que el profe de teología. Es sacar del texto el mensaje que contiene. Perfecto, excelente. Sacar del texto del mensaje. Exégesis es un conjunto de dos palabras en griego, ek y egeo. Ek significa salir o afuera y egeo significa guiar. Por tanto, exégesis significa guiar el significado primario,
el significado real del texto hacia afuera para poder explicarlo. Eso es un exégesis. Ir al original y explicar. Lo que yo estoy haciendo ahora es un exégesis. Voy al original y les muestro a ustedes lo que dice la Biblia. Bueno, Jesús es la exégesis de la plenitud de Dios. ¿Qué tal? Increíble. El Logos, que se encontraba en el arjé junto con la misma deidad, aquel Logos que poseía la plenitud del conocimiento y mediante el cual las plantas fueron creadas, la lluvia, tu vida, tu capacidad de mirar, tu capacidad de entender mis palabras, tu capacidad de disfrutar la música, aquel que creó todo lo que te gusta, la capacidad de divertirte con los juegos, con la interacción social, con la familia y con los amigos, Él, que estaba en el centro de Dios, el creador y sustentador de todo cuanto existe, vino a este mundo a buscarte, porque te amaba, porque sabía que tú necesitabas esperanza, un motivo para vivir, un motivo para despertarte cada día. Él poseía la vida, en Él se hallaba no solamente el bios, sino también el zoé, una vida plena en todo sentido. Salud física, por supuesto, biológica, salud mental, salud emocional, salud académica, salud social, salud en plenitud, por supuesto, salud espiritual, gozo, paz. Esa persona es Jesús, la exégesis de Dios. Algunos dicen Dios es malo porque mandaba matar. Dios es malo porque permite tales y tales cosas. Ah, Dios es así, Dios es así. ¿Dónde hallamos la respuesta de cómo es Dios? En el ejemplo maravilloso de Jesucristo. Jesucristo es la exégesis del Padre, aquel que nos muestra cómo es la plenitud de la vida. La próxima vez que ustedes lean la palabra de Dios, tengan en mente, recuerden que no solamente están leyendo un libro, un conjunto de libros, tengan en mente que están teniendo un encuentro con la persona maravillosa de Jesucristo, que puede transformar tu vida, que puede llenarte de esperanza. Jesucristo es aquel que te invita a venir, te dice ven, porque puedo sanar tus heridas, puedo darte la luz que te falta, puedo darte la esperanza que no has tenido por mucho tiempo. Ese es Jesús. Y Jesús te está invitando hoy a Él nuevamente. ¿Quieres aceptar la invitación que nuestro Maestro te hace? Aquel donde se halla la vida. ¿Quieres esa vida para ti? Entonces te invito a que ores junto conmigo. Vamos a orar. Oh amoroso Señor Jesús, te damos muchas gracias, porque en esta mañana nos has bendecido con el mensaje de tu palabra. Gracias porque hemos aprendido nuevos conceptos, nuevas ideas. Gracias Señor porque tú estás iluminando nuestra vida, nos estás acompañando en medio del dolor, de la aflicción. Y en esta mañana, Señor, que hemos comprendido que en ti se halla la plenitud de gozo, de vida. Esta mañana, Señor, que hemos comprendido que en ti se hallan las ganas de levantarnos cada día para seguir siendo amorosos, dulces y tiernos. Entonces, ahora que hemos aprendido todo esto, queremos devolverte nuestra vida una vez más. Queremos reconocerte como nuestro Dios, queremos pedirte que hagas milagros en nuestra vida. Y así, Señor, que tu carácter, siendo, Señor, reflejado en nuestra vida, puede iluminar al mundo entero. Y así pronto, Señor, puedas volver a este mundo a recoger a un pueblo maduro y listo para el encuentro contigo, para la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, te amamos, gracias por amarnos, gracias por ese dulce abrazo que sentimos cada vez que estudiamos tu palabra. Gracias porque podemos conocer más de ti aunque no lo merezcamos. Y esta oración, Señor, junto con nuestro corazón y nuestro deseo de servirte, entregamos en tus manos y lo hacemos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Chao, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos.